Saludos para todos, bendiciones. Bueno, hoy quiero darles un tip pequeño, uno más, sobre la danza. He estado compartiendo esos mensajes, esas reflexiones, esas enseñanzas sobre la manera correcta de el conocimiento, de todo lo que debemos de saber, lo básico, sobre cómo debemos de ministrar. Entonces hoy quiero también compartirles sobre, o hablar mejor directamente de cómo no debemos de ministrar en un altar, cómo no debemos de danzar, de ministrar. Yo siempre lo voy a decir, para mí es confrontante hablar de baile, hablar de danza. Para mí la ministración simplemente, sea cantando, sea danzando, sea predicando, lo que estemos haciendo en el altar. Entonces hoy cortamente, rápidamente quiero que nos preguntemos en qué momento no debo de ministrar. Muchos pueden decir nunca. Siempre debe estar dispuesto, siempre debo de hacerlo, nada ni nadie tiene por qué impedir que lo haga. Y si es verdad, no hay nada ni nadie que me lo impida, ni Dios mismo. Ni Dios mismo puede evitar que yo ministre, que yo salga a un altar a ministrar si yo lo quiero hacer. Porque Dios no obliga a nadie a nada. Y nadie me puede obligar a mí tampoco. Pero si somos personas con el conocimiento, si somos personas con temor de Dios y temor a Dios realmente, sí van a haber muchas ocasiones, van a haber muchos tiempos donde nosotros nos debemos de abstener de salir al altar. ¿Por qué? Muchas personas ministran donde hay grandes ministerios o así sea una o dos personas. Y el decir es, o porque los pastores me pidieron ministrar, es que el pastor me dijo, es que los pastores me pidieron, es que es para un especial, es que es para esto, aquello. Primero, los pastores no conocen nuestra vida, los pastores no conocen nuestro corazón. Ellos son nuestros padres espirituales, nuestros guías espirituales aquí en la tierra, a quienes les merecemos todo nuestro respeto, toda nuestra honra, porque así debe de ser. Y más si tenemos un ministerio, si tenemos algo delegado de parte de Dios como autoridad. Nadie puede ejercer autoridad si no se somete a ella, eso lo tenemos muy claro. Y nuestros pastores se respetan totalmente, se honran. Pero cuando aún ellos nos piden hacer algo, pero yo que soy la única o el único que me conozco, que sé lo que estoy viviendo, que sé lo que está pasando, sí, ellos me pueden pedir hacer algo, pero si yo sé cómo estoy, si yo sé que en ese momento no estoy apto, no estoy apta, no tengo por qué hacerlo. Porque por encima del pastor, de los pastores, de esas autoridades delegadas por Dios aquí, y bajo quien tengo esa cobertura, estoy bajo esa cobertura, está Dios. Y si aún tengo que decírselo a mis pastores, debo hacerlo. Debo ser honesta, debo ser honesto y decirles, no lo hago en este momento, no, por esto y esto. Si no quiero decirlo, si no, simplemente no quiero compartir lo que está pasando en mi vida, por lo que estoy pasando, simplemente dar un tiempo, una espera. Pero eso no es justificable decir que porque el pastor o porque mi líder me pide que haga algo, yo lo vaya a hacer. Cuando yo sé que no estoy en las condiciones correctas para hacerlo. Y cuando he hablado de esto, sé que muchas personas lo difieren y lo dicen. Es que nosotros no podemos esperar a ser perfectos, es que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, es que si vamos a esperar a estar súper bien, entonces nunca vamos a servir, nunca vamos a ministrar. Eso es cierto, nosotros no vamos a esperar ni no podemos esperar a ser perfectos para ministrar, para dar una palabra, para tener ese servicio al que Dios nos ha llamado. Pero sí, en medio de nuestras imperfecciones y en medio del pecado en que estemos, porque somos pecadores desde que nacemos, porque engendrados por el pecado original, o sea, toda historia lo conocemos y lo sabemos. Pero sí hay tiempos y hay condiciones, sin que sean grandes pecados, sin que sean cosas terribles por las que esté pasando,
Pero sí hay tiempos en nuestra vida donde debemos de hacer un pare. Y se los he dicho y se los voy a decir siempre. ¿Por qué? Porque no es que esté condenado, no es que esté condenada, no es que estoy en el peor pecado, no es que mi vida está destruida espiritualmente, no. Pero hay cosas de las que nos debemos de guardar y que debemos de guardar a un pueblo. Entonces sí hay tiempos donde debemos decir no. Hay tiempos donde según también, a veces no soy yo, a veces no eres tú, quizás nos sentimos súper bien espiritualmente. Y cuando digo nos sentimos bien, me refiero a esa conexión, a esa comunicación con nuestro Padre, que a pesar de los desiertos, que a pesar de lo que estemos viviendo, sabemos y sentimos la presencia de Dios y estamos bien. Sentimos paz en lo que vamos a impartir. Y sabemos que no le vamos a ofrecer a Dios un juego extraño. Pero hay situaciones y hay tiempos, hay lugares donde no se nos es permitido por el Espíritu Santo hacerlo. Porque también muchas veces no somos nosotros. Tenemos que aprender también a discernir y a ver espiritualmente los lugares. Porque hay muchos lugares donde Dios no nos quiere colocar. Donde hay espiritualmente hay cosas, hay áreas que no nos lo permiten. Que tendrá el momento y el tiempo, sí. Que hay personas con las que Dios no nos va a permitir ministrar. Porque el estar juntos en un altar ministrando es como una pareja. Debemos de estar en un mismo sentir. Cuando está un equipo, porque un ministerio debe estar unido, debe de tener el mismo sentir, deben de tener el mismo parecer, deben de estar todos unidos, todos juntos, orar, interceder, pasar tiempo de ayuno, de vigilia, de conocimiento, de estudio de la palabra, todos en un mismo sentir. Cuando en ese ministerio, en ese grupo, hay alguien que no quiere, que no se adapta, que no acepta, que empieza a tener una actitud de rebeldía, ese miembro de ese grupo, de ese ministerio, indudablemente va a salir. No hay que sacarlo, se va a ir. ¿Por qué? Porque no hay una comunión, porque no están en el mismo pensamiento, no tienen el mismo sentir y ahí hay un yugo desigual. En ese ministerio, y sé que quienes han tenido ministerios lo saben, lo han vivido, de personas que no encajan. Dicen, no, yo no encajo ahí. Exactamente. No encajan, ¿por qué? Porque no están en el mismo sentir, porque les parece que es demasiado, porque es que a mí no me gusta que me digan, porque es que yo no quiero hacer las cosas así, porque es que, ¿por qué? Entonces no encajan esas personas. Eso es una relación. Entonces también hay muchas ocasiones que no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de las personas con las que tienes que compartir. Entonces en un altar para adorar a Dios, para hacer guerra espiritual, para interceder. Si tú no tienes a tu lado a alguien que realmente está con ese mismo sentir, ¿qué puedo hacer yo ahí? El uno sí, el otro no. Entonces yo estoy en un altar con un pensamiento, estoy orando, estoy intercediendo, estoy percibiendo espiritualmente X o Y cosas que están sucediendo, la otra persona ni por enterada. Entonces somos soldados solos. Entonces, si Dios me quiere colocar como un soldado solo, lo va a hacer. Porque Él es mi escudo, Él es mi respaldo. El ángel de Jehová está conmigo, peleando junto conmigo. Pero hace más estorbo a ver a alguien que no está en el mismo sentir que estar solo. Físicamente, en lo natural. Porque en lo espiritual nunca estamos solos. Y que en lugar de que haya un mayor fluir, lo que hace es frenar, es ser piedra de tropiezo. Entonces, por eso, cuando un grupo, cuando un ministerio está allí, todos deben de estar en el mismo sentir. Todos deben de estar allí. Si no es así, solamente se va a impartir división, pleito, contienda, y espiritualmente no va a suceder nada. Porque un grupo, un ejército dividido, nunca va a ganar una batalla. Entonces, ahí no se debe. Un ministerio así no debe de estar en un altar. Porque hay división, porque no están de un común acuerdo, porque ahí hay un yugo desigual. Y ya sabemos que el yugo desigual no lleva sino al desastre, que el yugo desigual solamente es un fracaso total en cualquier tipo de relación y que así no se puede ministrar. Entonces, si yo voy a estar en un grupo, en un lugar donde yo no estoy con ese mismo sentir, donde yo no
no puedo compartir aún lo que espiritualmente siento, me percibo. Obviamente, en lugar de ser de bendición, lo que voy a hacer, no lo va a hacer. Y va a hacerme daño, me va a cargar, me va a hacer mal espiritualmente a mí. Entonces, todo eso a nivel espiritual nosotros debemos de ser conscientes, debemos de analizarlo, debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos dirija, que nos muestre, que nos diga. Recordemos, y lo sabemos, la danza, el ministerio sacerdotal es para que el pueblo sea liberado, para que haya libertad, para que haya consuelo, para que haya paz, para que todo lo de Dios se imparta. Pero si nosotros no lo estamos viviendo, ¿qué vamos a impartir? ¿Qué le vamos a dar al pueblo? Entonces, ahí es donde no debemos, y no solo danzar, no debemos de pararnos en un altar. Repito, hay muchos procesos y en medio del desierto debemos de alabar y adorar a Dios. En medio del desierto tenemos que ofrecer sacrificios de alabanza, pero lo hago yo, con mi vida para el Señor. Pero tengo que saber en qué momento de ese desierto yo ya estoy listo y yo estoy lista para que todo eso que yo estoy viviendo ya no me afecta, al punto de que yo me voy a parar en el altar para impartir lo que aún hay en mi corazón. Que haya dolor en mi corazón, está bien, pero que ese dolor no me esté llevando a la amargura y al resentimiento. Porque si ese dolor aún me tiene en ese proceso, yo no debo de estar allí. Y vuelvo y les digo, por amor y por respeto al pueblo. Y porque mi adoración y lo que yo le estoy entregando a Dios va a ser un juego extraño. Porque juego extraño no solamente porque mi vida está en pecado, sino porque en mí no hay la paz, porque en mí yo no he entregado realmente esas cargas a Dios. Y vuelvo y les digo, si mi vida en algún área no está, algún área de mi vida está dominada por un sentimiento, por una emoción, no estoy apto, no estoy apta. Porque eso lo va a percibir el pueblo, porque eso lo va a recibir el pueblo. Entonces, ahí no debemos de ministrar. Entonces, cuando lo hacemos porque nos dicen, porque nos pidieron que lo hiciéramos, lo siento, pero no. Yo estoy para complacer a Dios antes que al hombre. Yo estoy para agradarle a Dios, no a los hombres. Y mis pastores, ellos no son adivinos, ellos no son Dios. Para conocer, para saber qué está pasando, cómo está mi vida. Yo a los pastores les puedo fingir muchas cosas. Las ovejas pueden ir ante los pastores y aparentarles mucha espiritualidad. Y quién sabe si realmente lo son. Hay muchas ovejas que se aparentan y que los pastores, si no tienen discernimiento, aparentan que son los super espirituales. Porque no faltan a los servicios. Porque están allá con su apariencia espiritual. Pero ellos no saben la verdad. Ellos no saben qué cargas llevamos. Ellos no saben qué realmente es la vida que estamos teniendo. Y no siempre es porque, repito, estemos en un pecado. Pero hay muchas cosas que vivimos que no nos permiten y no nos dejan estar aptos para subirnos a un altar. Y yo lo digo y lo voy a decir siempre. Soy partidaria, he pertenecido y he estado y soy. Por la gracia y la misericordia de Dios, tengo un llamado de altar. Comparto su palabra. He estado en un ministerio. He estado en los altares durante muchos años. Pero sí, por eso mismo se los digo con toda la autoridad, que si en el altar no se están parando los hombres y las mujeres con la actitud correcta, van a destruir a las congregaciones. Se van a secar las iglesias. Porque estamos impartiendo lo que somos, repito, lo voy a decir siempre, ustedes lo saben. Nosotros no impartimos lo que aparentemente estamos haciendo, sino lo que somos, lo que tenemos, cómo vivimos, cómo somos con las demás personas, qué tipo de relaciones tenemos, qué hace un hombre y una mujer en un altar ministrando cuando tiene relaciones seculares, cuando está en yugo desigual, cuando su vida la tiene unida con hombres o con mujeres que no tienen nada que ver con Dios, que son enemigos de Dios, cuando todavía el mundo les domina, cuando tienen una lengua que se destruyen.
¿Qué hacen parados en un altar? Y lo hacen porque aparentemente nadie los ve. Dios nos ve. Dios sabe lo que tú y yo hacemos en todo lugar. Entonces, cuando nosotros estamos en ese nivel y de esa manera, ¿por qué no respetamos a un pueblo? ¿Por qué no respetamos esos altares? ¿Por qué nos cuesta tanto decir no cuando aún no debo? ¿Por qué? ¿Para aparentar? ¿Para que nos digan, wow, qué espiritual? A nosotros no nos importa lo que diga el hombre. A Dios no lo podemos engañar y somos servidores es de Dios, no del hombre. Y un pastor agradece más que yo le diga, pastor, es que estoy en una situación donde no me siento capaz de pararme en un altar. Ore por mí. Ore para que yo pueda salir de esta situación. Ore y apóyeme para que yo pueda volver a estar de manera correcta en ese altar. Eso es lo que yo debo de responder. No decir, ay sí, ya, el pastor me dijo, entonces yo corro para el altar. Las cuentas nos las va a pedir Dios a nosotros, porque no somos bebés y porque nosotros tenemos el conocimiento, no al pastor. El pastor confía en que sus ovejas le están siendo honestas y por eso los tiene en un altar. Y los pastores y los líderes de ministerios deben de pedir a Dios ese discernimiento, que puedan ver lo que los demás no ven. Así cueste, porque cuesta. Porque cuando tenemos discernimiento toca sentar a muchos y nos ganamos muchos enemigos y somos totalmente vituperados. Nos acusan, nos señalan, pero no nos puede importar eso. Porque primero está el obedecer a Dios como debe de ser, de hacer las cosas de la manera correcta. Jesús vino, Jesús nos dio el ejemplo de que nada de lo que Él hizo le agradó al hombre, pero le agradó al Padre. Así que igual nosotros, ¿qué nos interesa qué dice todos los demás? Ay, cómo no la deja ministrar, ay, cómo lo quitó, y ay, cómo es de consagrado y de consagrada. Si el líder dice no, es porque algo Dios le mostró. Entonces yo no puedo, por tener a mi rosca contentica, dejar que se me pierda un pueblo. Y cada líder es responsable de eso. Quizás yo no sea la pastora, no sea el pastor, pero soy el líder y soy la líder de un ministerio que está parado en un altar. Y ese grupo de personas están ministrando un pueblo, le están impartiendo un pueblo. Por eso, todo grupo de personas que se paran en un altar tienen, y debería de ser una obligación, de estar en tiempos reales de relación con Dios, de estudio, de aún tener ese líder de ese ministerio, ser una persona espiritualmente preparada, para que aún dé consejo, para que aún esos miembros de ese ministerio puedan hablar, puedan tener la libertad de expresarse, de contar sus problemas, de contar lo que está sucediendo, que hay en el corazón de cada uno, porque todos en todo momento tenemos luchas. Recuerden que sentarnos, quedarnos en la silla no es derrota. Ahí le damos la libertad a Dios para que trate con nosotros, para que Él empiece a limpiarnos, para que Él empiece a prepararnos, y en medio de todo eso Dios hace muchas cosas en nosotros y nos prepara mucho mejor y nos da herramientas más poderosas para cuando lo volvamos a hacer. Pero tenemos que ser determinados, debemos de ser muy, pero muy firmes. Y repito, sé que no es fácil, sé que de quienes critican y a quienes juzgan es a las personas que dicen no permito esto, no acepto esto. Entonces siempre está la palabra, es que se cree el santo, se cree la santa, se cree el perfecto, se cree la perfecta. Lo siento. Pero yo tengo una palabra y tengo una responsabilidad delante de Dios de quienes se paran en el altar. Yo tengo que darle cuentas a Dios de cómo me paré en el altar. Dios sabe qué relaciones tengo, Dios sabe qué pensamientos tengo, Dios sabe qué luchas tengo.
Y Dios mismo me va a decir a mí, a pesar de, te quiero allí, te voy a usar. Y cuando Dios nos dice eso, estamos aptos para salir. Estamos aptos para impartir lo que Dios quiere a través de mi vida. Pero cuando hay algo fuerte en mí que no honra a Dios, eso no va a permitir que lo de Dios fluya a los demás. Pero lo que sí se va a impartir va a ser lo negativo que hay en mí. Entonces empezamos a actuar en el altar por las emociones y no por el Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros nos empezamos a dejar mover por las emociones y salimos allá es con la emoción y terrible cuando se siente ministrar por emoción y no por dirección del Espíritu Santo. Tenemos que morir a nosotros, menguar nosotros para que Cristo crezca en nosotros, el Espíritu de Dios se manifieste en nosotros. Eso tú y yo lo sabemos. ¿Cuándo? ¿En qué momento puedo decir, ya, he pasado este tiempo, ya, estoy preparado, estoy preparada para que Dios me use? No voy a dañar a este pueblo, voy a ser de bendición para este pueblo. Les voy a impartir realmente lo que Dios quiere. Así debemos de salir. Y si no es así, no debemos. Y vuelvo y lo digo, estoy totalmente de acuerdo. Es mejor que los altares estén solos, estén vacíos y que la adoración y la alabanza sea dirigida por una pista y por una persona que simplemente dirija el tiempo de adoración y de alabanza a través de la oración, de la administración, pero que no haya nadie. Y les aseguro, el Espíritu Santo no necesita ni instrumentos, el Espíritu Santo no necesita danzores, el Espíritu Santo no necesita nada para manifestarse. Necesita corazones dispuestos, punto. Y por eso muchas veces cuando todo se hace solo por visión, porque se vea, en lugar de bien se hace mal. Nosotros no somos distractores de nadie. Nosotros no nos paramos en un altar para que nos miren y para ser el especial. Los especiales en Dios no existen. Los especiales en las iglesias no deben de existir porque es que nosotros no hacemos especiales. Nosotros ministramos, nosotros impartimos y lo hacemos desde antes del inicio hasta el final de un servicio. Esto no es el show. Estamos en una guerra espiritual y como guerreros y soldados es que tenemos que actuar. Pero si no hay gente preparada, es mejor que no lo haga. Y le va a hacer mucho menos daño a la iglesia y al pueblo. Estoy totalmente de acuerdo en los lugares donde no aceptan la danza, donde no aceptan ni siquiera un grupo de alabanza. Porque si no hay personas realmente comprometidas y responsables en lo que están haciendo y lo que van a hacer, es mejor que no lo hagan. Definitivamente se siente mayor paz cuando no hay nada de eso. Cuando solamente estamos recibiendo de Dios y nosotros lo estamos entregando a Dios y ya, mucho mejor. Que no está recibiendo imparticiones de cosas que tiene uno que empezar a orar para que no lo toque, nuestro ser no reciba todo eso que nada tiene que ver con Dios. Empezar a ver todo lo que se hace en la emoción, pero no por el Espíritu Santo. Eso es terrible. Y sí estoy de acuerdo que deberían de más bien no permitirlo en los altares. Si no hay de verdad instrumentos usados por Dios, es mejor que no esté. Totalmente de acuerdo. Entonces no debemos de ministrar de ninguna de esas formas. Si no estamos preparados, si aún hay cosas que dominan nuestra vida, que no agradan a Dios, si estamos en yugo desigual, no debemos de pararnos en un altar porque estamos siendo una sola carne con otra persona y esa impartición de esa persona está sobre mí. ¿Qué estoy yo dándole a los demás? Yo puedo tratar de ser muy espiritual, pero si la otra persona está todo lo contrario, ahí hay un gran problema. Entonces, simplemente dejarnos guiar por Dios, no es por lo que nos digan, no es porque nos llamen. Debemos primeramente saber que nosotros debemos darle las cuentas grandes, las tenemos que dar a Dios. Entonces hablamos, les decimos a nuestros pastores, necesito este tiempo, necesito ayuda. Ellos, los pastores, son las personas ideales para que nos ayuden, para que nos den un consejo, para que nos apoyen en oración, para que nos ayuden a salir de esos procesos. Deben de saberlo, con todo el respeto y con todo el amor. Así debe de ser, porque nosotros no tenemos nada que ir ni a contarle a los hermanos, ni a contarles al resto de la gente, y mucho menos a impíos nuestros problemas y nuestras dificultades, cuando lo único que van a hacer es destruir nuestra vida. Porque no podemos pedirle consejo al diablo
¿Qué puede aconsejarnos el diablo a nosotros? O los hijos del diablo, que nos pueden aconsejar. ¿Qué hace un hijo supuestamente de Dios buscando consejería de un demonio? O sea, nada que ver. Entonces, si en esa actitud estamos, ¿qué hacemos entonces en un altar? Suena fuerte, sí. Suena duro, sí, pero es la realidad. Y si nosotros aprendiéramos a ser así, cristocéntricos como debe de ser, celosos del altar, celosos de lo que hacemos, otra cosa sucedería en muchos lugares. Por eso la presencia de Dios fluye de maneras maravillosas en determinados lugares, porque está esa unidad, porque está ese respeto, porque está ese sometimiento, porque está ese anhelo realmente de adorar a Dios, de impartirle a un pueblo lo que está necesitando, porque ajeno a todo lo de apariencias, lo de mostrarse, lo de está en esos lugares. Ahí se siente la presencia de Dios. Ahí es donde uno dice, Dios se está manifestando. Pero cuando no, es todo lo contrario. Entonces, a ser responsables con lo que Dios nos da, con ese ministerio, con ese llamado, no importa lo que digan los demás, nosotros tenemos que darle las cuentas a Dios. Entonces, que Dios vea en nosotros esa adoración agradable. Nosotros somos adoradores. El hecho de que no nos paremos en un altar, nadie nos puede quitar que seamos adoradores. Es nuestra esencia. Y recuerden que los dones y el llamado son irrevocables. Yo soy adoradora donde esté. En la cocina de mi casa, en la sala de mi casa, en la habitación de mi casa, en el parque, en la playa, donde esté, yo soy adoradora. Eso nadie me lo puede quitar. Entonces, no hay nada que temer. Así que, amados, iglesia, ministerios, hacer las cosas como Dios nos pide. Hacer las cosas de manera correcta para nuestro Dios y Señor. Así que seamos esos adoradores, esos guerreros de la manera correcta. Honremos, respetemos los altares y amemos y respetemos al pueblo donde Dios nos pone a impartir su presencia y lo que viene de parte de Él, solamente lo de Él. Bendiciones.